Bueno, muy bien, buenas tardes a todas las personas que se conectan ahora por nuestro Facebook Live. Estamos pues transmitiendo este programa de las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en toda esta actividad que se desarrolló en Filo en Casa. Hoy es nuestro último evento. Laura, ¿cómo se siente el día de hoy? Hola Luis, feliz de acompañarlos en este cierre de lo que fue nuestra primera franja de eventos virtuales de la editorial. Creo que fue una experiencia muy interesante para todas las personas que pudieron hacer parte tanto de las presentaciones del libro como las presentaciones de taller. Contamos con muchísima participación y retroalimentación de todas las personas y los seguidores, felices por todo el tipo de contenido, por la diversidad de temas y disciplinas que comprendieron las presentaciones del libro. Entonces creo que fue un trabajo muy gratificante el que pudimos realizar. Bueno, Laura y a Diego que está aquí en la producción, pues nada, reconocerles todo ese trabajo, todo ese empeño a la dirección de la editorial, a Juan Felipe Córdoba, a Juan Carlos Ruiz, a todas las personas que están detrás produciendo esto que es bien complicado, no es fácil, nos tuvimos que acomodar muy rápido a hacer esas presentaciones a través de los distintos medios electrónicos y bueno, aquí estamos y la dimos toda y pues la idea es que siga siendo así que pues bueno, será descansar un poquito y seguir con esta actividad por internet y pues por las redes sociales. Bueno, el día de hoy nos reúne un libro muy interesante, Este libro se llama Ayudando a los Chilangos. Ese libro lo escribió Santiago Valenzuela Maya y Santiago va a estar el día de hoy con nosotros, y vamos a preguntarle qué es eso de los chilangos y por qué uno ayuda a los chilangos. Pero primero quiero saludarlo, Santiago Valenzuela, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. No esperaba pues el espacio virtual, creo que ninguno, todos nosotros, pero lo han hecho muy bien en la editorial, he visto lo que han hecho este mes y ha estado muy interesante, entonces bueno, pues siguen existiendo espacios para difundir un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Así es, Santiago es profesional en periodismo y opinión pública de la Universidad del Rosario, tiene un énfasis en antropología social y ya es magíster en la antropología de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en investigación periodística, crónica, reportajes y desarrollo hipermedia, así como en medios de comunicación impresos y digitales. Entonces, realmente encontramos a un colega en este tipo de espacio, claramente también periodista, comunicador, pero que ha desarrollado la mayoría de sus investigaciones en temas relacionados con migrantes y población víctima del conflicto armado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de eventos de la primera franja. Bueno, muy bien, Santiago. Santiago, pues cuando uno lee eso ayudando a los chilangos, como que de una vez como que se va para México, ¿no? O sea, no como si fuera una palabra como mexicana. Pero expliquémosle a las personas que se están conectando ahora, ¿qué es un chilango? Pues porque está en el título y como para que vayamos desenmarañando qué es lo qué fue lo que hizo usted en esta investigación. ¿Qué es un chilango, Santiago? Bueno, pues chilango tiene varias definiciones dependiendo de donde uno se ubique y lo más, digamos, ese título viene porque fue un hallazgo de la etnografía, del trabajo de campo y quisiera, digamos, remitirme a algo que está pasando actualmente. Hoy en Urabá, en Necoclía, hay más de 300 migrantes atrapados que no pueden cruzar a Panamá por el tema del coronavirus. Y está pasando lo mismo con los venezolanos, lo mismo con migrantes bolivianos en Chile. Y cuando las fronteras se cierran, digamos que sucede algo que es la desaceleración, que es cuando los migrantes, digamos, quedan en un punto suspendidos entre el origen y el destino. Y eso es lo que pasa en Turbo. Y, digamos, fue lo que yo fui a estudiar allá, como ese punto de suspensión. En ese entonces, 2016, era por cubanos, habían más de 1000 cubanos, después fueron casi 3000 que estaban estancados en Turbo y para eso, digamos, eso generó como todas unas relaciones sociales con la población de Urabá. Lo que yo me encuentro es que a ellos no les dicen ni migrantes ilegales ni migrantes irregulares, digamos, ninguna de las definiciones del Estado o las formas en las que etiquetan a estas personas, sino que les decían chilangos o chilingos, y a las personas que los ayudaban a transportar los chiringueros, ni siquiera coyotes. Entonces, yo ahí quise averiguar por qué les decían chilangos, y bueno, tiene que ver también con algo de México que pues, digamos que a los chilangos en la frontera con Estados Unidos, así le dicen a los migrantes mexicanos, incluso había un dicho muy famoso racista en Estados Unidos donde decía, haz patria, mata a un chilango, y ya dentro de México pues se refiere a las personas de Ciudad de México, pero en el caso de Urabá pues, se refiere a los migrantes. Y al decirles chilangos, digamos que no es como un trato tan distante como con uno trataría a un migrante, ¿no? Digamos, a uno le dicen migrante venezolano, yo es cierto que uno va poniendo cierta distancia, cierto que uno como que se va diferenciando de alguna manera, y cuando ellos decían los chilangos eran como más cálido,
y la forma en la que se relacionaban con ellos no tenía tantas barreras como de pronto uno ve que pasa con los venezolanos en Bogotá o en Medellín, sino que, digamos, llegaron a ser parte de una población que también ha sufrido mucho el desplazamiento forzado, y muchos de esos migrantes que están en Turbo, hablamos de gente de Bangladesh, de la India, de Nepal, también salen por temas de conflictos. Entonces se generó ahí como una suerte de solidaridad, y ahí va la otra parte del título, como ayudando a los chilangos, ayudándolos como a pasar en su trayecto, ayudándolos a gestionar sus viajes. Y digamos, eso fue lo que me encontré. Yo iba con otra perspectiva. Cuando uno le dicen, pues, migración transfronteriza, se imagina por las películas unos coyotes, unos camiones, la selva, les roban, eso también pasa, claro, pero hay otras formas de migrar también que se articulan con las comunidades locales. Hay migrantes que se quedan ahí también haciendo una vida. Entonces, el libro explora como ese otro lado, ¿cierto? Que no está muy presente en toda la narrativa, tanto estatal como de el entretenimiento y demás. Ok. Santiago, yo quisiera que nos contara un poco sobre la migración en Turbo, sobre esas particularidades y por qué no las diferencias que tienen en comparación a otro tipo de fenómenos migratorios, como usted ya bien mencionó, digamos, que se dan sobre todo en relación al fenómeno colombo-venezolano. ¿Qué particularidades se encontró y qué particularidades podemos entender que se desarrollan en el marco de la migración transnacional de los chilangos? Bueno, pues yo lo que encontré en Urabá fue primero un territorio con unas características muy diferentes a las de otras fronteras. Digamos, creo que la migración transfronteriza en Ipiales es muy distinta a la que sucede en Cúcuta o la que sucede en Urabá. Y pues Urabá tiene una característica, y es que todo el siglo XX ha tenido unos temas de conflicto, de colonización transnacionales, digamos, desplazamiento de todo tipo, económico, paramilitarismo. Eso hace que la frontera sea un lugar, digamos, muy complejo, donde hay muchos actores que a veces es difícil leer la interacción que tienen con los migrantes. Pero la diferencia que yo veo, o por lo menos es lo que percibí después de visitar otras fronteras, es que justamente en Urabá se presenta como si una relación, o se presentó en ese entonces con los cubanos, una relación casi espontánea de ayudarlos, por ejemplo, con el tema de recibir plata desde el extranjero, con el tema de humanitario. Y eso no solamente se da desde la población local, sino que lo que yo investigué fue que en la alcaldía o en las instituciones, digamos, locales, había toda una noción distinta de la migración a la que tenía el gobierno en ese entonces, que era migrante irregular, deportación, etcétera. Ellos, digamos, atendiendo a las víctimas del conflicto, que creo que es el 70% de la población de Turbo, pues tienen todo un marco institucional enfocado a eso, a atender, digamos, humanitariamente a la población. Y cuando llegaron los migrantes, pues fue lo primero que hicieron, digamos, ellos no fue que dijeran tenemos que mandar ejército, además porque en esas zonas hay que ver si la autoridad, si es el ejército o no, sino que lo que hicieron fue, bueno, necesitan alimentos, necesitan donde quedarse, se gestionaron una serie de cosas que lo hizo, digamos, la iglesia, muy importante, lo que te digo, los actores locales, ¿no? Entonces, en un escenario con una historia del conflicto y con, digamos, también con una historia de las organizaciones de víctimas y las organizaciones locales muy importantes, porque pues en Urabá digamos que también hay unos procesos de paz súper agenciados desde las comunidades. Eso impacta en la migración también, y también eso hace que, claro que es un territorio hostil muchas veces y puede ser peligroso, pero también hay que dejar de ver un poco Urabá como esa zona roja que siempre nos han pintado en el mapa desde el colegio, y empezarlo a ver también como un lugar donde se dan otro tipo de interacciones. Y lo que te digo, quizás más solidarias, enfocadas pues sí, en lo que te digo de todo el tema humanitario, y también con pues digamos que el tema del Estado allá no se aplica igual que en Bogotá, lo que te decía ahorita con la palabra migrante irregular chilango, o el control fronterizo, etcétera, que es una caseta de Migración Colombia, es algo pues que uno ve que hay dos países distintos ahí. Bueno, Santiago, como yo sé que nos están viendo muchos estudiantes, sobre todo de sociología y antropología, y específicamente ya que hablamos de ese contexto tan puntual, yo quisiera que habláramos y nos contara un poco sobre ese trabajo etnográfico, sobre las reflexiones metodológicas, teóricas que tuvo que desarrollar durante el campo. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, pues digamos que este trabajo se inspiró un poco en etnografías experimentales recientes, no una etnografía como tipo observador, observación participante y esas cosas, sino más el investigador está situado todo el tiempo en el trabajo de campo como una persona rola que no conoce bien la región, que tiene un montón de estereotipos, de percepciones, que se las va cuestionando en la medida en que avanza también un poco el trabajo de campo.
y como sucede, digamos, en las etnografías, se llega con una idea y se transforma por completo. Hay momentos de crisis donde uno no encuentra, digamos, qué es lo que va a decir, de qué se trata la tesis. Entonces, y desde ahí surgen los conceptos. Entonces, para mí, digamos, hay como unas limitaciones en cuanto al trabajo que las hago explícitas a través del posicionamiento como investigador, donde yo digo, bueno, hay unos lenguajes que no alcanzo a entender, hay unos tiempos que no me alcanza para estar con la comunidad y de pronto también es difícil establecer confianza con los migrantes. Confianza. Debo decir que la mayoría de migrantes llega a Turbo y a los 2 días se van. Entonces, cuando yo vi eso, me parecía muy difícil tener interacción con ellos. Y ahí es cuando entraron, por ejemplo, el tema de WhatsApp, de Facebook, cuando empecé yo a ser también como alguien que les podía servir para ayudarlos compartiéndoles internet o con algunos contactos que pronto yo tenía en Salvador. Entonces ahí también hay un tema ético donde yo, como investigador, digo, sí, yo quise ayudar a los migrantes irregulares y establecer una relación con ellos de este tipo. Entonces, la etnografía, digamos que varía mucho porque hay 3 testimonios de personas que se quedaron en el Urabá, en ese punto de la suspensión migratoria, que se decidieron quedar ahí de pronto elaborando otra vida, que no es la de Estados Unidos. Con ellos pude hablar más tiempo, pude tener más encuentros, digamos que en términos metodológicos, entrevistas estructuradas, etcétera. Y, pues, digamos, trayectorias de vida, y con los otros eran ya, digamos, más encuentros espontáneos, con otros más conversaciones por WhatsApp, con algunos nunca volví a saber qué pasó con ellos, algunos sé que todavía que llegaron a Estados Unidos y no llegaron, y digamos que eso es lo que va contando el libro. Con cada migrante hay una relación distinta, y lo que el trabajo de campo hace es que se ajusta a los ritmos de la frontera, que también son así vertiginosos, acelerados, y terminé haciendo eso, digamos, yéndome al muelle todos los días, yéndome al muelle en las noches, a los hostales, a buscar también como quién me hablara, a Migración Colombia, para ver cómo era el tema del control migratorio en teoría ya. Entonces, Okay. es un tema complicado también, teniendo en cuenta eso, que las fronteras son, sí, van a 1000 y uno tiene que tener como 1000 ojos para ver cómo se enfoca y también cómo va haciendo el trabajo de campo. Es bastante estresante y en bastantes momentos me vi como perdido, pero bueno, se fue Ya. como logrando el tema. Santiago, Santiago, en ese sentido, ¿qué te llevó a meterte a Turbo? O sea, ¿qué te llevó a esta zona de Turbo a investigar a los chilangos? O sea, ¿cuál fue la motivación? ¿Dónde apareció el tema? ¿Estabas en clase? ¿Conoces a un inmigrante? ¿Cómo conociste esto para meterte allá de cabeza a hacer tu etnografía? Pues es interesante porque esa es, digamos, mi tesis de maestría. Yo vivía en Medellín hace un año, no conocía muy bien lo que te digo, Antioquia ni Urabá, y propuse una tesis al principio sobre la población afro en Medellín y el tema como del racismo, etcétera. Y un profesor, el profesor justamente de etnografía, había hecho su tesis doctoral en Senegal, que es un punto también como de suspensión entre el origen y el destino de migrantes africanos a Europa. Y un día hablando, él es amigo de un migrante nigeriano que por él terminó en Colombia y hoy en día vive acá en Bogotá, nos vemos y todo. Jonathan Echeverry, se llama mi asesor de tesis, elabora el concepto de la rancia, digamos que es como lo que sale de su tesis doctoral. Y la rancia envuelve ese tema de la desaceleración, de armar planes nuevos, de aventura, eh, como de esa creatividad que se da en las migraciones, y lo hace a través, digamos, de varios casos. Y yo me interesé y yo le decía, bueno, pero es que hay muchas personas, porque vi reportajes periodísticos, que cruzan diariamente la frontera hacia Panamá para ir a Estados Unidos porque es un paso obligado, digamos. Hay muchos vuelos de África a Brasil y de Brasil comienza a subir hacia Estados Unidos y tienes que pasar por Colombia obligatoriamente. Lo mismo, había mucha población de Haití que estaba en Brasil y que se estaba yendo a Estados Unidos, tienen que pasar por Colombia. Y también pues de China, lo que te digo, de Nepal, eh, mucha población de África. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pues es un punto interesante. Vi que en la literatura académica no había mucho, habían algunos textos periodísticos, pero no había mucho, más allá de que es un punto donde el tapón del Darién, que son 103 kilómetros de selva súper complicada que se tienen que pasar, eh, digamos, estaba claro que hay un tema migratorio y que también es una zona difícil digamos, de grupos paramilitares, por otro lado, es una ruta también de narcotráfico. Entonces yo quise centrarme como en ese punto de suspensión, que es Turbo, y qué sucedía ahí. Digamos, no fui más allá, digamos, a meterme en el tapón del Darién a fondo, también hay un tema de seguridad, pero sí, fue básicamente por eso.
Ok. Hablando de eso, ¿qué se siente? Es decir, claro, es difícil, pero ¿qué se siente como investigador estar en un punto de suspensión? Me parece súper poético y además como muy narrativo de lo que es. ¿Qué se siente como investigador estar en un punto de suspensión y se alcanza a capturar algo en la investigación de cómo se puede sentir una persona en un punto de suspensión? O sea, ¿qué es lo que pasa al interior de los seres cuando están allí, cuando están, no sé, es bien interesante metafóricamente el concepto, ¿no? Sí, y Sí. fuerte, ¿no? Mm. Y claro, y también se habla como de esa desaceleración y yo lo veo ahora con el tema del coronavirus, las fronteras marcan los ritmos y también desaceleran muchísimo los trayectos. Hay gente que se queda estancada y cuando las fronteras, eh, digamos, regulan esos flujos, los migrantes empiezan a formular planes de salida que eran distintos de pronto a los que tenían. Entonces, con los que yo pude hablar, que era una cubana, bueno, dos cubanos y nepalíes, tres nepalíes, estuvieron ahí un tiempito en Turbo, empecé a ver cómo ellos generaban planes de vida y cómo los impactaba a nivel emocional. Entonces, uno de ellos se enamoró de una chica en apartado, se fue a trabajar en un taller de mecánica en apartado, a buscar otras salidas, digamos, a empezar a moverse. Y yo lo que vi fue, lejos de la imagen del migrante desolado que necesita el kit alimentario, que está muy mal, que necesita que lo represente una organización, era que ellos ya tenían claro también unas redes que los iban a ayudar, o de pronto a él me lo presentó una periodista de allá, y él era amigo de ella, y ella le ayudó con un trabajo en un taller de mecánica allá, y bueno, que te digo, pues se enamoró, ya ellos también interactúan con la población local, y es en ese punto de suspensión donde también se generan otras cosas, ¿cierto? Por eso digo que hay veces son casos incluso de aventura, de riesgo también, porque los migrantes nepalíes, por ejemplo, lo veían como algo muy exótico y subían fotos al Facebook así como en la selva, en el Darién, y yo no los veía para nada, digamos, claro, hay condiciones adversas y eso no lo oculto en el libro, pero siento que también se abusa a veces un poco de eso, ¿no? De los migrantes están pasando por un tema muy, muy difícil donde ellos se quedan totalmente débiles y no, lo cierto es que ellos también aprenden a migrar de otras maneras y hay herramientas políticas, hay varias formas en las que en esa suspensión ellos empiezan a tener salidas creativas. Entonces había unos que empezaban ya a cuidar al ACNUR, los cubanos, por el tema de no deportación porque no apoyaban al régimen castrense. Los africanos habían unos que se aferraban mucho a Dios en una religión que ellos tenían allá. Entonces es muy interesante ver según las raíces de los migrantes que pasan por Turbo, podemos ver unas motivaciones de migrar y unas formas de adaptarse al entorno súper diferentes, pero que todas, digamos, les funcionaban hasta donde supe yo, digamos. Ok, bien. Laura Ballesteros se le cayó el internet en este momento, entonces yo entro aquí a Ah, reemplazarla. Santiago, yo tengo muchos estudiantes también de periodismo, de antropología, todo eso. Usted conoce la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario, es algo muy interdisciplinar. A mí me gustaría que usted de pronto pueda mostrar un ejemplo exitoso como es usted, que estudió periodismo y hace también antropología. Eso a mí me parece súper chévere. Hay muchos periodistas que optan por hacer esas dos carreras. Ya en el trabajo de campo que usted tuvo en esta tesis, en este libro, de pronto cuéntenos la experiencia de cada una de las carreras que le aporta para su trabajo de campo, cómo usted fusionó esas dos cosas. pues ahí tuve, la verdad, una crisis fuerte, porque el periodismo es muy extractivo, digamos. Cuando yo ya trabajaba en un periódico en el colombiano y cubría temas, sí, coyunturales. Entonces, por ejemplo, el derrumbe de Mocoa. Entonces me tocó ir a Mocoa, sacar los testimonios de la gente, volver, escribir, y uno se desentiende, ¿sí? Tanto que después no supe qué pasó con Mocoa. Hoy en día no sé qué pasó con esas viviendas, por ejemplo, ahora que me acuerdo. Y eso hace que el periodismo sea muy extractivo y que vaya según sus intereses, ¿no? Que es el interés del medio de publicar un hecho concreto y pues no hay una responsabilidad casi y el periodista asume la realidad ya y utiliza su voz casi todo el tiempo. A mí la etnografía digamos, eh, me confrontó fuertemente porque era, bueno, el investigador no siempre puede asumir la voz del otro, cuando evita la voz del otro está interviniendo, ejerciendo una suerte de poder, entonces cuando yo llegué a Turbo, pues llegué con un enfoque también muy periodístico de ir con la grabadora al muelle y por favor cuénteme y usted qué hace y empecé a ver que eso también era un poquito invasivo y la verdad es que los mejores o como sí, las mejores entrevistas que logré o acercamientos fueron muy naturales en el sentido de que yo estaba en un restaurante de pronto tomándome un pescado y vi a algunos ahí y hablé con ellos al final
del trabajo de campo, unos coyotes, pues coyotes entre comillas, ¿no? Porque eran unos jóvenes de 17, 18 años que trabajan ayudando a pasar a los migrantes al otro lado, por lo menos estos que yo conocí, pues dieron cuenta que yo hablaba inglés, entonces se me acercaron y me dijeron, bueno, hemos visto que usted está mucho por acá, quiere trabajar con nosotros, y yo dije, bueno, no, pero, pero digamos, no fue algo que se daba más desde lo antropológico de estar en el terreno, siendo consciente también de que uno tiene unas limitaciones que muchas veces el periodismo transgrede y se vuelve ya muy violento, pero a la vez con el periodismo pasa algo y es que uno pierde también cierta pena a meterse en ciertos contextos y también aprende a moverse. El carnet de periodista funciona a ratos, digamos, yo logré una entrevista con el comandante de la policía de Turbo, que creo que difícilmente me lo hubiese dado como estudiante de antropología, y me la dio, y fue una visión muy interesante, digamos, de cómo él veía la migración transfronteriza. Entonces el periodismo también abre unas puertas y genera como, si uno se sabe mover bien, pues entonces hay unos accesos que, digamos, a mí me permitieron conocer, por ejemplo, la aplicación de las medidas para los migrantes desde la institucionalidad local, que fue algo, como le decía Laura, muy interesante porque no era esa aplicación de deportación, digamos, algo coercitivo desde el Estado central, sino otras medidas más humanitarias y que lo pude tener como en voz del alcalde, en voz de la personera, porque tenía una amiga periodista allá que me hacía, digamos, como el enlace. Entonces, hay veces me servía ser periodista, hay veces no tanto, la mayoría de veces no tanto, porque tener un carnet de prensa a uno le genera unas resistencias también enormes, justamente por eso, por lo que suele hacer el periodista, y además en contextos donde ese tema como de camuflarse es tan importante, ¿no? Y de no exponer a los migrantes. Entonces, a un periodista difícilmente le creen que no lo van a exponer, ¿no? Mientras que si uno se presenta como Santiago y ni siquiera como antropólogo periodista, puedo establecer una relación que quizá después ya me lleve a decirle, bueno, voy a escribir esto sobre usted, puedo poner su nombre, mejor no lo pongo. Y bueno, pues es como las dos cosas tienen cosas positivas, negativas a veces también, pero creo que la supe articular ahí en el trabajo de campo. Ok. Ok, creo que tenemos espacio para una última pregunta. Me excuso con todas las personas conectadas, con Santiago, con Diego y con Luis. Lastimosamente el internet falló y claramente es una de las circunstancias que se presentan a través de ese trabajo virtual. Pero yo quisiera que cerráramos con una pregunta que sé que comparten muchas de las personas que se están conectando y que claramente tienen un interés específicamente sobre todo lo que se escribe sobre las políticas migratorias a nivel nacional. Entonces yo quisiera que desde su experiencia y desde el trabajo específico que realizó en Turbo y dada un poco la situación actual del coronavirus y específicamente la situación que están presentando los migrantes colombo-venezolanos, que pudiera compartir con nuestros seguidores algunas reflexiones sobre las políticas migratorias nacionales, sobre todo sobre esos retos y vacíos que claramente se ven al momento de afrontar y de mitigar, pues digamos, todas las situaciones que lastimosamente se presentan para este grupo específico de personas. Bueno, pues a mí el caso que me perturbó un poco fue el de los desalojos de los migrantes venezolanos acá en Bogotá, de esos lugares pagadiario. Y para mí develó muchas contradicciones que incluso yo veo también que pasaban en Turbo, digamos, como que no hay una legislación clara y no hay un punto donde al final el Estado termina yéndose por el camino de la deportación, de la amenaza, del desalojo, y donde también se marcaba una diferencia. O sea, yo siento que eso fue muy desafortunado de la alcaldía, sin que esté siendo un crítico así férreo en este espacio, pero donde es que los migrantes venezolanos ya les damos esto, es que a los migrantes venezolanos, y se empezó como el tema de la narrativa de que los migrantes necesitan recursos, pero es que también tenemos mucha gente que los necesita, entonces, ¿cómo hacemos con ellos que el gobierno les dé o que les dé la alcaldía? Al final marcaron una diferencia y lo que te digo, una distancia social con los migrantes venezolanos muy complicada, y a tal punto que hubo todo un problema para cumplir, digamos, las supuestas órdenes nacionales. Desde la alcaldía no sabían qué hacer, no tenían un censo, y pasa eso cuando yo me puse a revisar la política migratoria colombiana, digamos, alusión a derechos humanos. Se firman unas convenciones internacionales, pero ya, digamos, en lo puntual, no hay decretos que se reglamenten, no hay leyes claras, digamos, en favor de migrantes irregulares, sino que se habla de tráfico de migrantes, donde se criminaliza la migración irregular, indocumentados. Algo ha cambiado con el tema venezolano, digamos, con el tema de otorgar nacionalidad, porque cuando yo estaba en 2015, digamos que no había
sucedido esta coyuntura. Pero una vez más, pese a las medidas, digamos, de la Corte Constitucional y pese a unos contrapesos que ha tenido el Estado, yo veo que con el coronavirus sale otra vez como xenofobia casi histórica, porque Colombia no ha sido un país de recibir muchos migrantes y ha sido como con unas limitaciones muy fuertes, y siempre y cuando sean migrantes que aporten cierto capital de trabajo. Entonces, históricamente, pues bien recibidos los europeos, bien recibidos los que van a trabajar en petroleras, pero otros migrantes no, y digamos siempre se generan unas políticas como de exclusión. Por eso Colombia, digamos que no, sea un país, no fue un país históricamente receptor de migrantes, y los que han llegado pues han tenido que sufrir. O sea, con el tema venezolano pues ha quedado en evidencia eso, ¿no? No solamente la xenofobia un poco a nivel social, sino también que no tienen acceso a la ciudadanía, ¿sabes? No tienen acceso a las fronteras. Una vez más, niegan derechos o conceden derechos, y en este caso vemos que la discusión es sobre que el gobierno le paga un arriendo al migrante porque es que nosotros no podemos, y entonces lo tratan como un ciudadano casi que de segunda categoría, y se ve, pues, lo estamos viendo ahora con lo que te digo, que la Procuraduría pide abrir un canal humanitario para que ellos se regresen a Venezuela en estos momentos, pues porque no tienen garantías acá. Y lo vemos pues como, pues es muy preocupante, porque al fin y al cabo se sigue generando esa exclusión que, digamos que el Estado, no sé, es como una manera de respuesta también, no solo con los migrantes, sino con los desplazados también de la violencia, y que es lo que yo veía en Urabá. Población desplazada por el conflicto armado y migrantes comparten un marco de significado que es justamente ese, encontrarse como en los márgenes de la sociedad. Y que, digamos, un margen como Turbo, que está súper lejos, que no tiene una presencia del Estado en términos de salud y educación tan clara. La presencia del Estado muchas veces las hacen los grupos armados, pues sí, se encuentran. Hay como intersticios para que se encuentren los migrantes con la población desplazada. Es interesante, Santiago, que desde esos intersticios y desde esos márgenes que usted habla, y desde la antropología y la comunicación, permite pensar un problema asociado a la ley y asociado a procesos que deberían estar, es decir, que la legislatura tendría que tener en cuenta, y se abre una perspectiva muy interesante desde allí. Creo que encontrar esas luces en el relato antropológico, en el relato periodístico, les permite dilucidar un poco lo que tiene que ser una política pública en términos pues de la relación que tenemos con los migrantes, ¿no? Y bueno, en fin, se nos acabó el tiempo. Santiago Valenzuela, muchas gracias por el libro, muchas gracias por su investigación, muchas gracias por darla a conocer, y muchas gracias por este tiempo que dedicó a este último episodio de la editorial de la Universidad del Rosario en la Filbo en Casa. No, muchas gracias a ustedes, muy buen trabajo. Ya cerramos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Laura Ballesteros, que estuvo aquí en toda la parte periodística y acompañándome aquí en la mesa de trabajo con Santiago. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Santiago, por el espacio. A todas las personas que se conectaron a través de nuestro canal y de nuestra página de Facebook, les recomendamos y les recordamos que todas estas transmisiones van a quedar guardadas. Entonces, si se perdieron algo puntualmente de la conversación, podrán volver en otra ocasión a esta y otras transmisiones de presentaciones de libros y talleres dentro de este marco de la primera franja de eventos digitales de la editorial. Bueno, y muchas gracias, Diego Garzón, también por la producción y por el tiempo ahí súper dedicado a todos estos eventos de la Filbo en Casa. Gracias, Luis. Gracias a Santiago también. Pues, hemos estado muy pendientes con Santiago de este libro. Chévere que ya lo vemos ya impreso, distribuido. Esperemos darle más tiempo para que se distribuya más. Este no es un momento muy para libro físico, pero bueno, libro electrónico. Invitados también a conocer esta publicación en libro electrónico. Está en ebook.rosario.edu.co. Ahí lo pueden comprar también. Si en este momento sabemos que el impreso pues es difícil, pero ahí está para poder acceder al libro. Gracias a usted, Luis, también, Laura, también por todo esto. Gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos en estas 2 semanas de esta travesía loca de un montón de eventos. María Camila, Natalia, Juan Carlos, Libardo, a todos. Esto fue una cosa bien loca, pero se sacó. Así fue. Muchas gracias, Diego, ahí por la ayuda también con el libro. Súper importante darle el reconocimiento. Felicitaciones por el libro también. Muchas gracias.
También, Bueno, oye, sí, estamos, bueno, yo por lo menos tengo como abrimos estos algunos problemas eventos. técnicos, entonces no sé si me están escuchando, pero Sí, Lucho, ahí lo escuchábamos un poquito, pero ya para cerrar, chistoso era que yo comencé con mi dale, dale. libro y cerramos con el libro Santiago, que eran 2 libros que teníamos desde el año pasado ahí muy, En muy stand-by. pendientes. Aliando Ujú. fuertemente, sí. Chévere, chévere. Listo, Lucho. Buenísimo. Bueno, Ok. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó. Tuvimos una muy buena participación de los ciberoyentes, de la gente que está en el ciberespacio. Y bueno, pues vamos a seguir con toda la editorial. Y pues bueno, gracias a todas las directivas de la Universidad del Rosario, al director de la editorial, pues por haber diseñado estos espacios, a Juan Carlos Ruiz, a toda la gente que está en la editorial trabajando para que esto sea una realidad y podamos hacer estas presentaciones. Y bueno, nos seguimos viendo y esperemos que el próximo año tengamos Filbo en Corferias. Ojalá. sí, exacto. Listo. Bueno, Chao. gracias a todos Adiós. y recuerden visitar todas nuestras redes sociales, Editorial de la Universidad del Rosario. Así es.